viene todo el ejemplo. No es que copien y peguen del libro, sino que ustedes lean la prueba, comprendan el fundamento y puedan responder a lo que se les solicite en el examen. Creo que ya están todos. Pues adelante, no he visto que compartan pantalla. ¿Sí comparten pantalla o ya lo dejamos así? Para los del segundo examen parcial que falta. Ya. Adelante. Tienen 10 minutos como máximo, porfa. Adelante, por favor. Sí, es que no estoy viendo la presentación. Ya. Allá se ve. Adelante, ahora sí. Ya, sí. No empecemos desde el inicio. Ya había presentado su compañero la regresión lineal simple. Para todos los demás, por favor, les pido que pongan atención en la variable independiente, en la unidad de análisis, en las variables respuestas, en si son aleatorios, si son muestras independientes, y quisiera que ahí ya mismo formularan, con la ayuda de esta presentación, que se formularan cuál es el tamaño de la muestra de lo que nos van a mostrar sus compañeros dependiendo la prueba de hipótesis. Esto va a ser importante para que veamos el documento que les compartí en novedades. ¿Vale? Adelante, empecemos. Bueno, pues ya les había explicado sobre la regresión lineal múltiple. Nuestra prueba de hipótesis de la investigación sería que la frecuencia cardíaca está relacionada con el índice de masa corporal y el diámetro de la cintura al hacer ejercicio. Graficamos las variables del diámetro de la cintura contra el pulso, la relación del índice de masa corporal y el pulso a los 300 segundos. Siguiente, por favor. Recuerden que tienen 10 minutos. ¿Sí me escuchan, chicos, que están presentando? Sí, es que mi computadora se está pasmando. No sé si alguien equipo pudiera compartir la pantalla. Yo la comparto. Okay. Llevan ahí perdidos 5 minutos, ¿eh? Listo. Para esta regresión ocupamos la prueba F de Fisher y la prueba de Student. En la hipótesis nula de la F de Fisher, la pendiente del índice de masa corporal es igual a la pendiente del diámetro de la cintura. La hipótesis alternativa, que al menos una pendiente es distinta de cero. Para la prueba T de Student se emplean 3 hipótesis. La primera es que la hipótesis nula, la ordenada es igual a 0, la alternativa que es diferente de 0. Para la segunda hipótesis, la hipótesis nula, la pendiente del índice de masa corporal es igual a 0, y la hipótesis alternativa, la pendiente del índice de masa corporal es diferente de 0. Para la tercera hipótesis, la hipótesis nula nos dice que la pendiente del diámetro de la cintura es igual a 0 y la alternativa que es diferente de 0. Siguiente,
por favor. Para nuestros cálculos del estadístico, tenemos al coeficiente de correlación múltiple, que es de 0.60, lo que nos indica que la relación es directamente proporcional. El coeficiente de determinación R cuadrada, que es de 0.37, nos quiere decir que esto es muy bajo, por lo que se sugiere que no hay una buena intensidad de relación entre las variables. El error típico de 6.77, lo que confirma que la mayoría de los datos no se ajustan al modelo estimado. El modelo estimado sería Y igual a beta 0 más B1, X1 más B2, X2. En la ordenada tenemos a C, que es 184.12, X1, que es el índice de masa corporal de menos. El dato que estás mencionando, por favor, señálalo con tu curso. ¿Sí lo ven? Sí, por favor, vayan señalando, porque hay un sinfín de valores que luego uno se pierde. ¿Ven, compañero? Sí, adelante y explíquenlo. Adelante, continúen. Sí. Para la X1 tomaría el valor del índice de masa corporal, que nos da un valor de menos 1.9809. Para B2 es el metro de la cintura, nos indica un valor de 0.52. Para la distribución del estadístico, una significancia de 0.05. Nuestra razón de variación es de 0.61. El valor crítico calculado es de 0.19. Nuestra decisión estadística es que se rechaza la hipótesis nula, porque RB es mucho mayor al valor crítico de F y al menos una de las variables o de las pendientes es distinta a 0, lo que nos queda con la hipótesis alternativa. Como conclusión, se concluye que el modelo proporciona de un buen ajuste para los datos. Y pues aquí observamos las probabilidades, y para la intercepción aceptamos la hipótesis alternativa. Para el índice de masa corporal aceptamos, y para la hipótesis, para el índice de masa corporal aceptamos la hipótesis nula, al igual que el diámetro de la cintura. Siguiente, por favor. Bueno, para la prueba de correlación de Pearson, nuestra hipótesis de investigación es que existe relación entre las pulsaciones de las personas y el número de saltos de cuerda que den durante 5 minutos. En la gráfica de expresión que observamos, tenemos como variable independiente los saltos de cuerda y como variable dependiente a las pulsaciones. Estos datos se registran cada 30 segundos hasta llegar a los 5 minutos. Como supuestos tenemos una distribución normal, muestras independientes, variables cuantitativas, varianzas homogéneas y la hipótesis alternativa es verdadera en la regresión lineal simple. En la hipótesis estadística tenemos a una hipótesis nula donde el valor de correlación de Pearson o valor R es igual a 0. La hipótesis alternativa es el valor de R es diferente de 0 y para el valor R tiene un valor de menos 1 a 1 en un intervalo cerrado. En nuestra distribución del estadístico T de Student tenemos un alfa de 0.05, una distribución de 2 colas y grados de libertad n-2. La siguiente, por favor. Bueno, lo que se hizo primero fue realizar un análisis de datos para regresión lineal simple y como el valor de F es mayor al valor crítico de F, nos quedamos con la hipótesis alternativa y se cumple el supuesto, uno de los supuestos. En el estadístico de prueba será el cálculo de T, que es igual al valor de correlación de Pearson sobre el error estándar de la correlación de Pearson. Nuestra regla de decisión es que si el estadístico calculado es mayor o igual al valor de crítico de tabla, se rechaza la hipótesis nula. La siguiente, por favor.
Bueno, para realizar el cálculo del estadístico, primero necesitamos calcular el valor de R. En este caso es 0.9529 y necesitamos calcular el valor del error estándar de la correlación de difusión, que es SR. En este caso dio 0.0291. Pues con estos valores se realiza el cálculo de T, que es igual a 32.67. Este valor de T, con ayuda de Excel, vamos a probabilidad para que nos ayude a tomar una decisión estadística. En el paso 8 de decisión estadística, se va a rechazar la hipótesis nula porque existe una diferencia significativa a un valor de P menor a 0.05, porque nuestra probabilidad es de 8.10, E menos 58, entonces es un valor muy, muy pequeño a comparación de 0.05. Como conclusión, tenemos que existe intensidad de la relación entre las variables y como el valor de R es muy cercano a 1, hay una relación directamente proporcional y es positiva. ¿Qué quiere decir esto en nuestra hipótesis de investigación? Que al incrementar los saltos de cuerda también se aumentan las pulsaciones de las personas. Siguiente. Bueno, ahora les hablaré sobre la regresión cuadrática. Para obtener los valores de la regresión, se promediaron los datos estadísticos de los pulsos durante la actividad física y después de ella, hasta llegar al basal. En la gráfica observamos en el eje de la ordenada la variable independiente contra la variable independiente, que es el tiempo. La dependiente serían los pulsos. La ecuación es la de Y1 igual a A más BX1 más CX cuadrada más el error del modelo. Ahí serán los coeficientes para determinar el modelo. Al hacer las operaciones correspondientes para C, tenemos un valor de 66.87. Para B, 4.39 y para A, menos 0.10. La hipótesis estadística para averiguar si el pulso se ve afectado por el tiempo y la actividad física, en este caso el salto de cuerda. Nuestra hipótesis nula es que el valor de x cuadrada sea igual a 0 y la alternativa que x cuadrada diferente de 0. Por favor. Para nuestro cálculo del estadístico utilizamos una razón de variación con una distribución f de Fisher con un alfa de 0.05. El coeficiente de regresión es de 0.88, lo que nos indica que la relación es directamente proporcional. El coeficiente R cuadrada con un valor de 0.781, lo que nos indica una buena intensidad de relación entre los pulsos y el tiempo. El R ajustado con un valor de 0.73 nos indica que el 73% de los datos es explicado con este modelo. Para sacar el valor crítico de tablas, en el numerador es el grado de libertad 2 y para el denominador es el 9. Nos encontramos un valor de 4.26. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra regla de decisión es que si F calculado es mayor al valor crítico de tablas, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y debido a 16.1249 es mayor que 4.20, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Y siguiente, por favor. Bien, para la correlación, espero vamos a analizar el coeficiente de correlación, es decir, se desea medir la relación entre dos variables. En esta prueba... Para terminar, por favor, porque necesitamos avanzar. Es una prueba no paramétrica y en la siguiente tabla se muestran los datos con una variable X, que es la concentración de flúor en el suministro de agua pública, y en Y, dientes con caries o obturados en cada 100 niños. Se calcularon X cuadrada, Y cuadrada, la multiplicación y la diferencia entre X y Y. Siguiente, por favor.
Bien, los supuestos es independencia de observaciones, no cumple distribución normal, variable independiente, medida a escala categórica, datos ordenados por rangos o frecuencias y el tamaño se sugiere que sea menor a 20. Nuestra hipótesis es que el coeficiente de correlación sea igual a 0, en la hipótesis nula, y en la alternativa sea diferente de 0. Es decir, en la hipótesis nula que sean independientes o en la alternativa que sean no independientes. Bueno, aquí se muestra la gráfica anteriormente, en lo anterior. Se muestra la gráfica, bueno, ahora sí, la siguiente. Se hizo, en la regla de decisión se rechaza H0 en el nivel de significancia alfa, que es de 0.05, si RS es mayor al valor crítico de tablas o menor que menos el RS. Se hizo el cálculo con ambas fórmulas, en el cual nos arrojó un valor de menos 0.9515. En ambos cálculos salió el mismo resultado. La siguiente, por favor. Bien, para el valor crítico de tablas, lo obtuvimos mediante un alfa igual a 0.05 con un número de casos 10 y fue 0.64. La toma de decisión nos arroja que el coeficiente de relación entra en una región de rechazo, por lo que es significativamente distinto de 0. Es decir, que existe una asociación significativa entre los dientes con caries obturados y la concentración de agua de flúor que hay en el suministro de agua pública. Y nuestro coeficiente se acerca a -1, lo que significa que es una perfecta asociación negativa entre los rangos. Un minuto, por favor, para que concluyas. Y ya, esa es nos quedamos con la... Sí, muchas gracias, chicos. Ya. Que tenemos el tiempo encima y casi se toman 1 hora. Entonces, les pido de favor que para sus seminarios, sí, consideren los 15 minutos, tengan preparada su presentación, por si le falla uno, el otro está pendiente. Además, tienen que ser muy, muy precisos en la información, breves, porque nada más van a tener 15 minutos de seminario, ¿vale? Entonces, el viernes iba a estar un poquito más presionado, porque ya es el cierre y ya no puedo darles más tiempo, ¿vale? Bueno, vamos entonces, les voy a compartir el artículo, de una vez me voy a pasar a que es el que me interesa que revisemos. Cálculo del tamaño de la muestra en investigación en educación médica. Realmente ustedes no están en educación médica, sin embargo, sí tiene que ver muchísimo estas fórmulas para poder obtener el mínimo de individuos para realizar algún experimento, un diseño experimental. Entonces, este documento se los hice llegar en Classroom y entonces, pues vamos a revisar la información rapidísimo con la lectura del mismo. Es una lectura muy rápida. Y entonces aquí les voy a pedir a alguien de sus compañeros que nos apoye con la lectura del resumen. Adelante, quien guste empezar a leer el resumen, lo escuchamos. Ok. Keren, creo que sí es Keren, por favor, apóyanos con la lectura. Keren, no está. Si quiere yo, profesor Donativo. Muchas gracias, Carlos. Adelante. Resumen, un aspecto importante en la metodología de la investigación es el cálculo de la cantidad de participantes que deben incluirse en un estudio. El tamaño de muestra permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar para poder estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado o el número necesario para poder detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio, suponiendo que existiese realmente. El cálculo del tamaño de la muestra es una función matemática que expresa la relación entre las variables, cantidad de participantes y poder estadístico. La muestra de un estudio debe ser representativa de la población de interés. El objetivo principal de seleccionarla es hacer
inferencias estadísticas acerca de la población de la que proviene. La selección debe ser probabilística. Los factores estadísticos que determinan el tamaño de la muestra son hipótesis, error alfa, error beta, poder estadístico, variabilidad, pérdidas en el estudio y el tamaño del efecto. Se revisan las fórmulas utilizadas para el cálculo del tamaño de la muestra en las situaciones más frecuentes en investigación, así como la revisión de fórmulas para un cálculo más rápido. Se incluyen ejemplos de investigación en educación médica. También se revisan aspectos importantes como tamaño de la muestra para estudios piloto, estrategias para disminuir el número necesario de sujetos y software para el cálculo del tamaño de muestra. Muchas gracias. Bueno, ahí ya ustedes están observando de qué va el cálculo de tamaño de la muestra y qué se requiere para la misma. Esto les va a ayudar a responder en la última pregunta del examen. Bien, nos vamos ahora con la introducción para ir revisando cuáles son los elementos que requieren para el cálculo. Me voy con la introducción. Un aspecto relevante en la metodología de la investigación es la estimación o cálculo de la cantidad de participantes que deben incluirse en un estudio. La primera reflexión que surge es, ¿para qué sirve el cálculo del tamaño de la muestra? Permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar para estimar un parámetro determinado con el grado de confianza deseado o el número necesario para detectar una determinada diferencia entre los grupos de estudio, suponiendo que existiese realmente. La inclusión de un número excesivo de sujetos encarece el estudio en varios aspectos. Un estudio con un tamaño insuficiente de la muestra estimará un parámetro con poca precisión o será incapaz de detectar diferencias entre los grupos, conduciendo a conclusiones erróneas. En este documento se revisan los aspectos sobresalientes del tema, incluyendo los matemáticos utilizados para estimar el tamaño de la muestra. Bien, de acuerdo a lo que nos presentaron sus compañeros, ¿podrían indicarme cuál es el tamaño de la muestra de la prueba de hipótesis para correlación de Spearman? Obviamente no los que presentaron en el seminario, de los demás. ¿Cuánto fue la muestra para esa prueba? Bueno, para el de regresión lineal múltiple. ¿Cuál fue el tamaño de la muestra para la regresión múltiple? De 10. De 10. Y ustedes observan que hay una diferencia tanto para la correlación de Spearman como para la de regresión lineal simple o la múltiple. Aquí es lo que vamos a ver, ¿no? Tenemos dos situaciones. Hay que ver cuánto es la necesaria. ¿Qué pasa si no es la necesaria de acuerdo a lo que nos dice la introducción? ¿Qué pasa, muchachos, si no es la indicada? ¿Qué puede pasar? Pues es una prueba poco confiable y te estarías tirando de una basura, porque ese conocimiento que construyes ni es sólido ni aporta nada. ¿Qué más? De lo que acaba de ver de introducción, ¿qué dice? ¿Por qué es importante tener una muestra adecuada, un tamaño de muestra adecuado? Para observar si existe realmente diferencia. ¿Qué dice la introducción? Un número excesivo de sujetos encarece el estudio en varios aspectos y hubo un estudio con... El cálculo del tamaño de la muestra, ¿para qué sirve? Para que la muestra que escojamos sea representativa. Por favor, vean la introducción. ¿Qué dice la introducción en el primer párrafo? Para estimar un parámetro determinado con el... Prueba de confianza deseado
o el número necesario para detectar determinada diferencia entre los grupos de estudio, suponiendo que existe realmente. Por eso es el número de datos, para tener un grado de confianza más afino a la investigación. Sí, ya lo mencionaron, eso es lo que es el cálculo del tamaño de la muestra. Hay un objetivo del por qué se va a usar y ustedes vieron. ¿Qué pasa si es pequeño y no es adecuado? ¿Qué pasa si es muy grande y no es adecuado? Como ustedes ya bien lo indicaron. Y entonces, pues nos vamos ahora al siguiente párrafo del preámbulo. Grosso modo, puede considerarse que el objetivo de una investigación puede ser: 1. Estimación de un parámetro. Se pretende hacer inferencias a valores poblacionales, medias, proporciones, a partir de los resultados en una muestra. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes de pregrado con obesidad o el de alumnos que son aceptados para hacer una residencia médica. 2. Contraste de hipótesis. Aquí se tiene como propósito comparar si las medidas, proporciones de las muestras son diferentes. Por ejemplo, evaluar qué interacción educativa consigue un mayor porcentaje de éxitos. Entonces aquí tenemos dos situaciones: estimación de un parámetro y el contraste de hipótesis, que ya hemos hecho cada uno de ellos. Cuando estimamos un parámetro, nosotros lo que vamos a observar es que podemos tener medias muestrales y las vamos a llevar hacia una media poblacional. O en su caso del contraste de hipótesis, queremos saber si son dos medias iguales o si son diferentes. Entonces ahí estamos contrastando hipótesis nula e hipótesis alternativa. Me voy con el cálculo del tamaño de la muestra como una función matemática. El cálculo del tamaño de la muestra no es una simple operación aritmética que nos proporcione un valor, es una función matemática. Por lo tanto, el cambio de una variable necesariamente se acompaña del cambio de la otra considerada en la ecuación. Permite una mejor aproximación al número que se requiere, ajustando a su vez el poder estadístico con otros parámetros. Se denota por y igual a f de x, donde y es igual a la variable dependiente, que es el atributo o característica cuyo cambio es el que interesa medir. También se le denomina resultante o desenlace. En el cálculo del tamaño de la muestra es el número de participantes que se necesitan. X va a ser igual a la variable independiente, que es atributo o característica que explica o predice el cambio de variable dependiente. En el cálculo del tamaño de la muestra, un ejemplo es el poder estadístico que se requiere y que el investigador fija con antelación. F es igual a la función. Es una colección de pares de valores ordenados que pertenecen a diferentes conjuntos. En el cálculo del tamaño de la muestra, los conjuntos se pueden ejemplificar con el poder estadístico y el número muestral resultante. F de X es igual a una regla de correspondencia. Expresa que para cada elemento de un conjunto se relaciona solamente con un elemento de otro conjunto. En el cálculo del tamaño de la muestra, para un elemento del poder estadístico se relaciona solamente con un número muestral. En la figura 1 se ilustran dos ejemplos hipotéticos para la representación gráfica del concepto de función para la estimación del tamaño de muestra. Se utilizaron datos para modelos con diferencias de medias. Vamos a ver la gráfica de la izquierda, y para diferencias de promedios, que bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre esas medias y promedios, gráfica de la derecha. La gráfica de la función es una línea y sobre ella los seguidores del método tradicional soliciten el resultado de las fórmulas aritméticas empleadas para el cálculo, que representa solamente un punto sobre la línea. Se utilizó el software Estadística versión 8 para las estimaciones y representación gráfica del tamaño muestral. Ahorita regreso con rigor en el cálculo del tamaño de muestra en ciencias. Estas son sus gráficas que ellos mencionan. La figura 1 es una representación gráfica de la función para el cálculo del tamaño de la muestra, tanto para comparar dos medias como dos proporciones. Ahí está el error. Habla
La figura de la izquierda está haciendo alusión a las dos medias y la derecha a dos proporciones. Más abajo menciona, en el eje de las ordenadas se muestra el número de integrantes de la muestra y en el eje de las abscisas el poder estadístico. La función está representada por la línea y el asterisco sobre ella representa el valor resultante de la fórmula matemática correspondiente, obteniendo así el tamaño de la muestra para un poder estadístico del 80% que es utilizado habitualmente. Aquí tenemos dos situaciones. En un diseño experimental, si nosotros queremos hacer un comparativo de dos medias y queremos saber si son iguales o diferentes, ustedes van a observar que se plantea la hipótesis nula en la parte superior izquierda, en donde dice hipótesis nula, media 1 igual a media 2. Entonces, también se tiene que, para hacer este tipo de comparaciones entre las medias muestrales, se puede utilizar la prueba T-de-Student para muestras independientes. Si ustedes recordarán, para ese tipo de pruebas, se utiliza la T-Student porque hay una restricción para este tipo de hipótesis. ¿Alguien puede recordarnos cuál es la restricción del por qué se puede usar la prueba T-Student y no la Z? Alejandra Montserrat Reyes, ¿andas por aquí? Sí, creo que era porque no se conoce la media muestral. Pero ¿y entonces con qué se trabaja? La varianza, ¿no? Es en cuanto a la varianza. No se conoce la varianza poblacional, se conoce la varianza muestral. Y además hay prueba T-Student para muestras independientes. Recuerden que también hay Student para muestras pareadas, muestras dependientes. O sea, son dos cosas diferentes. Para el caso de la prueba T-Student, recuerden que la varianza poblacional no se conoce. Se postula que se conoce la varianza muestral y antes de correr una muestra de prueba T-Student de muestras independientes, hay que averiguar si las varianzas son iguales o son diferentes, que vamos a ver que el cálculo del tamaño de la muestra sí se necesita saber si se conocen las varianzas y si se postula que son iguales o diferentes. En el caso de las comparaciones de dos proporciones que vemos a la derecha, es el cálculo del tamaño de la muestra y ahí se utiliza una hipótesis estadística diferente porque ahí estamos hablando de proporciones. Por favor, ¿alguien me podría indicar la diferencia entre una media muestral y una proporción? Está por aquí Alino Jiménez Varas. Sí, profa. Por favor, indícanos qué es una media muestral y qué es una proporción. La media muestral es el promedio de los datos que obtuvimos. Adelante, por favor, continúa. Te escuchamos, Ali, adelante. Ali, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Ali? Ali, ¿me escuchas? Los demás sí me escuchan. Creo que ha de ser su internet. Sí. Una proporción es no se puede decir que es una igualdad. ¿Igualdad de qué? Bueno, una igualdad entre dos razones. Por ejemplo, aquí están comparando si la media, la P1 es igual a la P2, o sea, las medias son iguales. Esas no son medias, son proporciones. Son proporciones, sí, la proporción 1 es igual a la proporción 2. Ajá. Bueno, yo entendería eso como proporciones, que es la como igualdad de dos razones que son iguales, por ejemplo.
La igualdad de dos Sí. razones, pues te va a dar una proporción. Ajá. Pero cuando hablamos de estas hipótesis estadísticas que queremos comparar dos proporciones, ¿cómo sería una proporción? Si nos das un ejemplo. ¿Sería una comparación? Es que no sé cómo. ¿Alguien nos puede dar un ejemplo de una Es proporción? que ya lo hemos mencionado una vez y dijimos que era una pequeña parte respecto al todo, ¿no? En efecto. Por ejemplo, esa es la una proporción de mujeres en este grupo respecto a todos, o sea, el total de personas. Imagínense que tenemos esa proporción. ¿Cuántas mujeres hay aquí en un total de 20 y tantos alumnos, ¿no? Ahí sacamos una proporción. Imaginemos que en este grupo de bioestadística se tiene 15 entre 26, 15 entre 26. Si ustedes dividen 15 entre 26, ¿cuánto les da? .57. Ese .57 es la proporción de mujeres que hay en un total en este grupo. Imagínense que tengo otro grupo en la mañana y ahí también saco la proporción, pero ahí no tengo 15. Voy a tener, imagínense que hay 10 y no hay 26 alumnos. Imaginen que hay 20. 10 entre 20, ¿cuánto les da? .5. .5. Y ahí ya tienen las proporciones, una proporción de .57 y la otra proporción de .50. Y entonces lo que postula la hipótesis nula es que las proporciones sean iguales, que .57 sea igual a .50. Pero ustedes ya están viendo que son proporciones de dos poblaciones. Es diferente a lo que ustedes ven en la parte izquierda que habla de la prueba T-Student, donde las medias muestrales, es decir, yo tengo 10 datos, voy a sumarlos, los divido entre 10 y ahí tengo una media. Tengo otro grupo que tengo, no sé, otros 10 datos, los divido entre esos 10 y saco una media muestral. Y comparo mis dos medias, quiero saber si son iguales o diferentes. Entonces, lo que quiero que consideren es que es importante determinar si en un diseño experimental voy a trabajar con las medias muestrales o con las proporciones, porque también pueden trabajar con los grupos de las medianas para saber con qué van a comparar. Y bueno, aquí ustedes ya ven en el título que están las pruebas, ya sea de dos proporciones. En el caso de las proporciones, ustedes recordarán que para hacer las pruebas de hipótesis para la diferencia entre dos proporciones, se utiliza la prueba Z, el estadístico Z. Y entonces ahí ustedes van a observar que para esa prueba, a pesar de que se utilice, digo, una de las características es la distribución, otra es la N contra el poder. ¿Quién es el poder estadístico? El poder estadístico hace referencia al nivel de significancia. El nivel de significancia, como hemos estado trabajando, es un alfa de 0.05. Recuerden que eso va del área bajo la curva. En estas dos cosas, en estas dos pruebas que ven en las figuras, partimos de que hay una distribución normal. Estas dos son distribuciones que pertenecen a las distribuciones gaussianas, a la distribución normal. Por supuesto, pues hay distribución Z, que se conoce la varianza y media poblacional. En el caso de la T-Student, no se conoce la varianza poblacional y se utiliza la varianza muestral, pero las dos son distribuciones normales. En ambos casos se puede utilizar un nivel de significancia. Ese nivel de significancia es un nivel de confianza, es un nivel de probabilidad que le estamos dando a la distribución para permitirnos rechazar o no la hipótesis nula. De tal forma que si ustedes recuerdan cómo está una distribución gaussiana, nosotros teníamos que colocar dos colas para hacerla bilateral. Cada cola iba a valer alfa entre 2, que eran 0.025. Ese es el nivel de significancia y ese valor de probabilidad, ya sea a la derecha y a la izquierda, las colas de la derecha y la izquierda, nos dan la oportunidad de generar un área de región de rechazo de la hipótesis nula, ¿sale? Y entonces, en el caso de las gráficas, ustedes van a observar
en el eje de las abscisas el poder estadístico. El poder estadístico mencionan que por lo regular se utiliza al 80% y en el caso del tamaño de la muestra requerido, ya sea para una prueba test-student o para unas proporciones, ustedes pueden observar que para el tamaño de la muestra requerido, para las medias, es más o menos como de 175 con un poder estadístico de 0.8, es decir, por lo menos de 0.95, sabemos que vamos a partir de un alfa de 0.05, aquí le dan, digamos, un colchón más de este poder estadístico. Ahorita vamos a ver de qué va este poder estadístico. Y entonces tenemos ahí las grandes diferencias. En el caso de las proporciones, si ustedes ven, el tamaño de la proporción va como de 27. Si ustedes alcanzan a ver el asterisco, hay un asterisco en las gráficas. Entonces, este les va a indicar una cantidad de poder estadístico con una N particular, ¿no? Perdón por hacerlo tan chueco, pero es esa N, ¿no? Entonces, vamos a regresar, ahorita me regreso al poder estadístico. Rigor en el cálculo del tamaño de la muestra en ciencias. En las diferentes áreas de la investigación se debe tener rigor metodológico tanto para la elaboración del protocolo como para el desarrollo de las diferentes fases de la investigación. En este orden de ideas es exigible la misma severidad para estimar el tamaño de la muestra en investigación en educación médica que en otras áreas del conocimiento. Lo anterior aplica para la mayoría de los estudios contenidos en la aula o compás de la investigación en educación médica. Nos vamos en el siguiente párrafo, por favor, si alguien me puede apoyar con la lectura. ¿Cuál párrafo, perdón? ¿El que sigue? ¿Ese cuál es? ¿No me están siguiendo en la lectura? ¿El de los sitios? ¿No me están siguiendo en la lectura? ¿Sí están viendo el PDF? Sí, pero me perdí. ¿En dónde terminé de leer, muchachos? Iba a continuar con el párrafo que está encabezado por la pregunta, en donde se nota el desarrollo del cálculo del tamaño de la muestra. Muchas gracias. Adelante. Los sitios en donde se desglosa este proceso son el protocolo de la investigación, también aparece en la tesis de maestrías y doctorados en ciencias médicas y de la salud, y eventualmente en las de licenciatura, pero no aparecen los artículos publicados. Se da como un valor entendido que se realizó con rigor metodológico. Lo que aparece en los artículos científicos es la muestra en el estudio, pero las variables y sus valores que se consideraron para la estimación. Ustedes ya lo han observado en los artículos, ¿eh? O sea, esto no viene así por default, que viene y cuánto es la N. Entonces, tampoco las pruebas estadísticas. Bueno, más bien las pruebas de normalidad. Las de normalidad no suelen venir. Depende de los artículos, pero sí suelen venir. En el análisis estadístico les pueden indicar ahí las pruebas de normalidad. Bueno, o sea, sí viene, por ejemplo, que aplicaron tal prueba de normalidad, pero lo que no vienen son como las tablas de esas pruebas. Sí, no viene como el procedimiento. Dan por hecho, permíteme, dan por hecho los científicos que los que están haciendo esta investigación, pues ya tienen conocimiento de cómo se hace el análisis estadístico. Muchas veces no ponen eso. En efecto. Pero ahorita lo que me interesa es que se tiene que hacer el cálculo. Quiero que ustedes, digamos, vean cómo se va a hacer, porque ustedes se van a enfrentar a esto tarde o temprano. Nos vemos con aspectos básicos en el proceso de muestreo. Adelante, por favor, quien guste apoyarnos con la lectura. Yo. Aspectos básicos en el proceso de muestreo, de población a muestra y viceversa. Población. Cantidad representada en las fórmulas como N. Es el conjunto total de elementos, del que se puede seleccionar la muestra y está conformada por elementos denominados unidades de muestreo o unidades muestrales, con cierta ubicación en espacio y tiempo. Las unidades de muestreo pueden ser individuos, familias, universidades, grupos de alumnos, profesores, etc. Una muestra, cantidad representada en las fórmulas como N, no es más que un subconjunto de la población que se obtiene por un proceso o estrategia de muestreo. El objetivo fundamental para seleccionar una muestra
es hacer inferencias estadísticas, estimaciones de uno o más parámetros acerca de una población de interés. Esta población es la que se desea investigar y se le denomina población de interés, blanco, objeto o diana. Para que la extrapolación, inferencia estadística, tenga validez, la muestra debe ser representativa y alude a que el estimador muestral de las variables de interés debe tener una distribución similar a la de las poblaciones de donde proviene. Para cumplir este supuesto de representatividad, es deseable que la muestra sea probabilística. Abraham Flexner, en su trascendental documento, incluyó al 100% de la población diana, que fueron todas las escuelas de medicina de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. La muestra fue igual a un número en número a la población, un hecho muy difícil de emular. Un aspecto diferente de muestreo es el caso de los estudios para determinar la eficacia y seguridad de algún medicamento, comparado con los tratamientos estándares o contra placebo. En ellos, el interés reside en contrastar hipótesis sobre una intervención, tratamiento o maniobra que interesa al investigador. En este caso, el muestreo suele ser a conveniencia. Este artículo se enfoca en el diseño y la determinación del tamaño de la muestra para obtener representatividad o validez externa en las conclusiones. Muchas gracias. Aquí, como ya ustedes lo pueden observar, ya tienen un poquito de la teoría del muestreo. Quisiera que me indicaran de qué va una población y de qué va una muestra. ¿Qué son? Pues la población se podría decir que son como, por ejemplo, en un estudio sobre diabetes, pues todas las personas diabéticas que existen en el mundo, y la muestra pues sería solamente utilizar una pequeña parte. Más o menos, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, por favor, Almadelia, indícanos de qué va la población y qué es una muestra. Almadelia, ¿me escuchas? Almadelia, ¿me escuchas? Ya van dos que no están en la clase. Carmen Marilú Jiménez. Carmen Marilú, sí. Adelante, por favor, indícanos qué es población y qué es una muestra. Bueno, una población es el conjunto total que se representa en las fórmulas como N. De este se puede sacar un subconjunto que se va a representar como N minúscula, que va a representar a la población, por ejemplo, una población que tiene diabetes, una población mexicana, se va a sacar un subconjunto, que es un número menor de estas personas que presentan la enfermedad. Por así decirlo, pero dice, se obtiene por un proceso de estrategia de muestreo. Hay diferentes tipos de muestreos, ¿vale? Ahorita vamos para allá, pero lo que quiero que observen la gran diferencia entre población y muestra. En las fórmulas, como bien lo observan, la población está con N mayúscula y la muestra, ese subconjunto de esa población, es una N minúscula, ¿vale? Eso es importantísimo que ustedes lo puedan identificar. Bien, nos vamos con muestras y proceso de aleatorización en los estudios. Nos vamos con Claudia Lisbeth Martínez, por favor. Claudia Lisbeth Martínez Ramírez, por favor, adelante. Bueno, estoy aprovechando para pasar lista. Daniel Martín de Jesús Salazar, por favor, ¿puedes apoyarnos con este párrafo? Daniel Martín de Jesús Salazar Ramírez. Tampoco está, ok, ya llevamos otra falta más. David Vera Palma. Tampoco está. Diego Ruiz, ¿sí me escuchas, Diego? Tampoco está. Dulce Guadalupe González. Dulce, por favor, apóyanos con la lectura de... ¿Leo el párrafo? Sí, muestras y proceso de aleatorización de los estudios. Ok, no anda muy bien en internet, pero ya sí me
se me traba, como que ya me avisa, ¿vale? ¿Sí me... Adelante. Ok, muestras y procesos de la aleatorización en los estudios. Una vez que los sujetos de estudio son seleccionados, se hace una aleatorización para asignar la intervención que reciba cada uno. Recibirá, perdón. En este caso es adecuado que la aleatorización se haga por bloques si el investigador conoce de antemano la existencia de los factores que modifican la variación de la variable. Perdón, permítanme. Ya, perdón. Que modifican la variable dependiente, es recomendable hacer estratos para controlar la variable confusora, que es una variable predictora del cambio de la variable dependiente externa a la relación principal que se analiza, pero simultáneamente relacionada con la variable independiente. Estrato y... ¿En cada estrato? Ajá, se aleatoriza en forma independiente para lograr grupos balanceados en la intervención o tratamiento. Recientemente se publicó un ensayo controlado y aleatorizado en una investigación en educación médica, en donde la intervención o tratamiento fue un curso sobre la medicina basada en la evidencia de 6 meses de duración. La muestra incluyó a los alumnos, la muestra incluyó a los alumnos del 5º año de licenciatura en medicina, los cuales aleatorizados en 2 grupos balanceados, es decir, con un mismo número de participantes. Como variables dependientes se midieron las aptitudes, conocimientos y habilidades autorreportadas en ambos grupos. Muchas gracias. Me voy un poquito con la figura 2, de relación entre población y muestra. La representatividad de una muestra probabilística permite hacer inferencias estadísticas a la población de interés. Entonces, ustedes ven aquí 2 como círculos. En la parte izquierda hay una muestra de tipo probabilística, hay una extrapolación y se puede dar una inferencia estadística hacia una población de interés. En el caso de esta muestra de tipo probabilística es porque vamos a medir una variable respuesta por acción de una variable independiente y vamos a obtener resultados. Cuando le hablamos decimos probabilística es que va a suceder. No sabemos qué suceda, pero va a suceder un cambio. Y eso lo vamos a extrapolar hacia la población de interés. Es como por ahí decían, vamos a trabajar, digamos, con modelos animales, ratones, pero vamos a estudiar alguna situación de cáncer de mama y vamos a encontrar algún resultado interesante. Ese se va a extrapolar a la población de interés para mujeres o hombres, individuos que tengan alguna situación de problema por medio de la inferencia estadística, que es lo que ya vimos, se van a obtener esas conclusiones. Y muchas veces para trabajar con esta información es porque se tienen estimadores de la muestra. Ustedes ven ahí como un círculo con un gorro arriba. Esos estimadores de las muestras son, por ejemplo, estimadores de la desviación estándar o en su caso varianza. En este caso lo representan como una desviación estándar. Se tiene un tamaño de la muestra, como ustedes lo pueden observar, y se tiene una representatividad que nos dice de distribución de frecuencia similar entre la muestra y la población. Es decir, nosotros le hacemos un análisis a la muestra una vez que obtenemos los resultados para saber si tienen una distribución normal o no. Se supone que al hacer el momento de la extrapolación de información, pues es porque vamos a ver que en la población también se tiene una distribución normal. Partimos de una muestra y nos lo llevamos hacia una población que tiene un N más grande. Bien, entonces una vez que tenemos eso, déjenme ir ahora al párrafo factores para la determinación del tamaño de la muestra. Ya vimos la situación de la aleatorización y nos vamos con estos factores. Por favor, sí, vamos con Emiliano Campoy Flores. Adelante, Emiliano. Sí, aquí estoy.
Adelante, Emiliano. Factores de determinación del tamaño de la muestra. Los factores que condicionan el tamaño de la muestra son de orden logístico o estadístico. Entre los primeros se encuentran las limitantes finibilidad de participantes. Los siguientes son los factores de orden estadístico, que se desglosarán a continuación. 1. Hipótesis. 2. Error tipo 1 o error alfa. 3. Error tipo 2 o error beta. 4. Poder estadístico. Y 5. Variabilidad. Ok, muchas gracias, Emiliano. Vamos con Erandi Aguilera. Sí, aquí estoy. Gracias, Erandi. Por favor, vamos a pedir el favor que nos leas el siguiente párrafo. El punto de las hipótesis. Adelante. Ok. Hipótesis. De acuerdo con el tipo de estudios de investigación, puede ser necesario formular una o más hipótesis. Si se trata de un estudio tipo descriptivo, esta no es necesaria. En los estudios de tipo comparativo es necesario establecerlas. En ambos casos es necesario contrastar las hipótesis y determinar si se o no se rechazan. Para ese contraste, las hipótesis toman el nombre de nula, que es H0, o alternativa, H1. El investigador desea probar las hipótesis alternativa, que significa rechazar la hipótesis nula, al valorar el error tipo 1, que se le conoce como la probabilidad de que se rechace, ay Dios, ya me perdí. La probabilidad de que se rechace la hipótesis 0, se acepta la hipótesis 1, cuando la hipótesis 0 es cierta. Al valor beta se le conoce como la probabilidad de que se acepte la hipótesis 0 cuando es falsa y la hipótesis 1 es verdadera. El tipo de... Eso es muy importante. A ver, sí. Por favor, indícanos nuevamente cuál es tipo 1. El error tipo 1 es cuando la probabilidad de que se rechace la hipótesis 0, siendo que, bueno, más bien que se acepte la... ¿Quién es H0? La hipótesis nula. La probabilidad de que se rechace hipótesis nula. La hipótesis nula cuando se acierta. Ese sería error tipo 1. Se le conoce como un valor alfa. Sí. Al valor beta es cuando se acepta la hipótesis nula, pero es falsa. Okay. No se vayan a hacer pelotas con eso. Nos mandan a la tabla 1. Vamos a la tabla 1. Ahí está. Interpretación de los posibles errores estadísticos en el contraste de hipótesis. El resultado de la investigación. Ven una siguiente columna donde dice hay diferencia significativa, es porque se rechaza la hipótesis nula. No hay diferencia significativa, dice que se acepta la hipótesis nula. Vamos a ver qué sucede como realidad en la población. Menciona en la siguiente columna, existen diferencias. Hipótesis nula falsa, no existen diferencias, hipótesis nula cierta. Y entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto, aquí lo que ustedes ven, pues si rechazamos la hipótesis nula porque era falsa, pues estamos bien. Pero si aceptamos la hipótesis nula cuando no era cierta, nos vamos al error tipo 2, que es el valor beta. Y en su caso, si nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando era cierta, vamos a cometer el error tipo 1 y es el valor que dicen aquí, un valor alfa. Lo correcto sería que si no existe diferencia significativa, nos quedamos con la hipótesis nula porque es cierta, ¿vale? Entonces aquí quiero que observen los dos tipos de errores que son importantes para el cálculo del tamaño de la muestra. Bien, una vez que ya tenemos leído, vamos al siguiente, que dice el tipo de contrastes de hipótesis. Adelante, por favor. Erandi. El tipo de contraste de hipótesis puede ser unilateral, una cola,
o bilateral, dos colas. Una hipótesis unilateral especifica la dirección de la asociación mayor o menor de las variables. En la bilateral se puede afirmar la asociación entre las variables, pero no especifica la dirección. En el contraste bilateral, el tamaño de la muestra es más grande. Estos contrastes también poseen mayor robustez y se prefieren a los de una cola. Cabe mencionar que el valor de z de una distribución normal, distribución en la que el valor de la media igual a 0 y desviación estándar igual a 1, cambia dependiendo el tipo de contraste de hipótesis. En la tabla 2 se muestran los valores frecuentemente utilizados en la distribución normal para z. ¿Z qué? Z alfa sobre 2 o para Z beta. ¿Qué más beta? dice entre los paréntesis? Que la Z alfa sobre 2 es de 2 colas y la Z beta es de una cola. Ok, entonces ustedes ya están, seguramente ustedes ya tienen ahorita mayor conocimiento y ya comprenden perfectamente de qué va una Z alfa entre 2 o una Z beta. Es decir, si es una Z alfa entre 2 y es un alfa de 0.05, pues yo sé que voy a tener que dividir el alfa de 0.05 entre 2 para hacer una distribución de dos colas. Si no es una distribución de dos colas y solo es unilateral, puede ser derecha o izquierda, pues ese valor no se va a dividir y entonces nos va a generar lo de una sola cola, ¿sale? Esto ya lo habíamos visto, además también seguramente ya ustedes tienen mayor claridad de cuando las hipótesis nulas llevan una igualdad contra una alternativa de diferencia, siempre va a ser una distribución bilateral, es decir, utilizar los alfas entre dos, ya sea una Z, una T. En el caso de cuando vemos solo de una cola, es porque estamos hablando de que es una mayor que la otra, y vamos a ver que puede ser unilateral derecha o unilateral izquierda. Va a depender de cómo formemos la hipótesis alternativa. Ojo, pero también dependiendo de esas características, hay que checar que podemos cometer los errores tipo 1 o el tipo 2. ¿Vale? Aquí nada más nos están diciendo si rechazamos o no las hipótesis. Va a depender de que estamos planteando nuestras hipótesis nulas. Bien, una vez que ya tenemos eso, nos vamos con el error tipo 1 o error alfa y después el error o error beta. Muchas gracias, Erandi. Nos vamos con Fernando Emilio Domínguez Aguirre. Fernando Emilio Domínguez. Faltó. Fernando Flores García. Sí, por aquí. Muy bien, escuchamos el error tipo 1. En un contraste de hipótesis al valor alfa, error tipo 1, se le conoce como la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula. Se acepta entonces la hipótesis 1, cuando la hipótesis nula es cierta. Es decir, P, aceptar... hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa, sí. Hipótesis nula es cierta. Dado que la hipótesis nula es cierta. Okay, dado que la hipótesis nula es cierta. Siendo igual a un alfa, que sería, este sería igual al alfa. Al valor 1, que sería 1 menos alfa, multiplicado por 100, se le conoce como el nivel de confianza de la prueba. El valor de la prueba de alfa varía dependiendo del nivel de confianza que se quiera de la prueba. El criterio más usado en la literatura biomédica es aceptar un riesgo de alfa menor a 0.05. Muchas gracias. Exactamente este es el nivel de confianza que hemos estado trabajando, pero ahora ustedes ya lo visualizan como error tipo 1. Es decir, tenemos que buscar áreas de probabilidad que nos indiquen hasta dónde aceptar que la hipótesis nula es verdadera y hasta dónde rechazarla, o inclusive quedarnos con las hipótesis alternativas. Entonces, de ahí va a depender el área bajo la curva. Por eso es 1 menos alfa por 100. Ahí 1 menos alfa nos está mostrando 1, el área bajo la curva es 1, una unidad de densidad en cuestión matemática. Menos alfa, el nivel de significancia, el 0.05, que va a depender si es unilateral o es bilateral, por 100, les va a dar un intervalo de confianza. Un área de curva que puede ser del 95, del 99 o del 90%. ¿Vale? Nos vemos con el error tipo 2.
Nos vamos con González. Nos vamos con Jessica Yasmín Bárcenas García. Vamos con Jesús Ulises Peña Yáñez. Jesús Ulises. Tenía un poco de más con su internet y lo sacó el internet. Jonathan Raúl Martínez Valderrama. Sí. Adelante. Error tipo 2 o error beta. A la probabilidad de que se acepte H nula, hipótesis nula. Cuando esta es falsa, H1 es cierta, se le conoce como error tipo 2 o error beta. Es decir, P, aceptar H0, H1 es cierta, igual a beta. Dado que, lo voy a repetir, disculpe. P, aceptar H0, dado que, probabilidad. Ok. Probabilidad, aceptar hipótesis nula, dado que la hipótesis alternativa es cierta, igual a beta. El valor de beta... Voy. Sí. El valor de beta tolerable de mayor aceptación en la comunidad científica va de 0.1 a 0.2. Ok. ¿Continúo? Nos vamos con, gracias Jonathan, Jimena García López. Sí. El poder estadístico, adelante. Sí. 4, el poder estadístico es la probabilidad que un estudio de un determinado tamaño detecte como estadísticamente significativa una diferencia que realmente existe. Se define como 1 menos beta, es decir, P a la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa, dado que la hipótesis alternativa es cierta, es igual a 1 menos beta. Su valor depende del error tipo 2 que se acepte. Si beta es igual a 0.2, se tendría una potencia de 1 menos beta es igual a 0.8. En términos porcentuales se dice que la prueba tiene una potencia del 80%, que es el mínimo aceptado en la literatura biomédica. Cuando menores sean los riesgos calculados para los errores alfa y beta, mayor será el tamaño muestra requerido. Cuanto menor sea la variabilidad, menor será la muestra estimada. A menor diferencia que se desea detectar, mayor será el número de participantes. Ustedes ya vieron entonces de dónde sale ese 0.8. Muy bien, muchas gracias. Me voy ahora con... Ustedes observan la tabla 2, que son valores frecuentemente utilizados en la distribución normal para Z. Vienen los niveles de significancia, los alfas de 0.1, de 0.05, de 0.01. Los zetas de 2 colas, estos valores son valores del coeficiente, son coeficientes. Entonces ya el 1.65, 1.96 y 2.58 los utilizamos muchísimo en bioestadística 2, muchísimo. Y ya ahora ustedes observan un valor adicional que es el valor beta. Y también, pues, cómo están relacionados cuando se considera este valor beta, cuando tenemos unas áreas bajo la curva de solo una cola, son unilaterales y cambia ligeramente los valores de esa Z. Estamos hablando de 0.84, 1.28 y 1.65. Bien, nos vamos ahora con el poder estadístico. Está Johan Morelos Lugardo. Sí, por favor. Vamos con el poder 4, poder estadístico. Es la probabilidad de que un estudio de un determinado tamaño detecte como estadísticamente significativa una diferencia en la que realmente existe. Esto no sé si ya lo leyó esta Jimena. Ya, ¿no? Ya. Con la variabilidad, perdón. Este punto es muy importante. Casi todo el curso vimos variabilidad. Entonces, por favor, pongan atención en este concepto para que ya
digamos, se vayan con esta información. Si no les ha quedado claro, pues espero que ya ahorita les quede claro. Adelante. Okay, 5, variabilidad. Es la dispersión esperada de los datos. Se evalúa dependiendo de la variable de interés. Si estas son numéricas continuas, el grupo de valores infinitos que incluye decimales, el tamaño de la muestra estará determinado por la variable con mayor coeficiente de variación. ¿Y qué dice ahí? Bueno, donde SI ¿Cómo se es la... saca el coeficiente de variación, Johan? Era con una fórmula. Ahí está la fórmula. Por favor, léenosla. Está entre corchetes. Es el coeficiente de varianza por... El coeficiente de variación de la media muestral Y barra es igual a qué, Johan? Es igual al coeficiente de variación, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué dice el artículo, Johan? Por favor, léenoslo. Pues la variabilidad o el cálculo del tamaño de la muestra. El coeficiente de variación. Tú estás leyendo el coeficiente de variación. Adelante. Sí. Ahí antes les digo de dónde... ¿El CD es igual a qué? Es igual a la variabilidad. ¿Eso dice el artículo? ¿Sí estás leyendo lo mismo que yo o qué estás leyendo? Sí, lo mismo, el punto 5 variabilidad. ¿El CB es igual a qué? No, no lo sé traducir, profe. No, no estás traduciendo, solo léelo, está en español, mijo. Coeficiente de variación, entre paréntesis está CB, hay unos corchetes. ¿Qué dice adentro de los corchetes? Coeficiente de variación, sí. Es igual al coeficiente de variación Y por una Y con un corchete. Digo, con un palito. Y barra. No sé cómo. Y barra. Ajá, donde S de Y, ¿qué es? Es la desviación estándar. Y Y barra. Y Y barra. Y Y barra es la media. Así estoy diciendo. Esta fórmula de coeficiente de variación la sacamos en bioestadística 1. No se les puede olvidar. Continúa. Okay. Por otra parte, cuando las variables de interés son categóricas, por convención se recomienda utilizar la estimación de la proporción que más se acerque a 0.5, ya que proporciona el mayor número muestral. Para determinar la variabilidad se debe a la literatura publicada de la variable de interés. Cuando el dato no está disponible, se usarán datos de pruebas piloto y en última instancia a estimación por expertos. Ok. Entonces ahí tienen dos recomendaciones. El tamaño de la muestra estará determinado por la variable con el mayor coeficiente de variación. Mayor coeficiente de variación. Va a depender de lo que ustedes observen en el resumen de estadística descriptiva. Bien, vamos con el punto número 6, que son pérdidas en el seguimiento del estudio. Vámonos con Juan Carlos Baizabal Hernández. Sí, doctora, aquí soy. Adelante. 6 pérdidas en el seguimiento del estudio. Durante la realización del estudio puede haber pérdidas de participantes por diversas razones. El tamaño mínimo de muestras necesario para obtener resultados estadísticamente significativos está pensado de acuerdo con el número de sujetos al final del estudio y con el inicial. Es recomendable adicionar al cálculo inicial un 10% a 20% de participantes. Una forma sencilla de estimar el cálculo es n corchete 1 entre 1 menos r, se cierra corchete, donde n representa el número de participantes sin pérdidas y r mayúscula es la proporción de de pérdidas esperadas. Bien, gracias.
Vamos con la relevancia del tamaño del efecto y significancia estadística. Toca a Leonardo Isaid Morales Lino. Adelante, Leonardo. Sí, relevancia del tamaño del efecto y significancia estadística. La magnitud de la diferencia del efecto que se desea detectar entre los grupos evaluados es la cuestión más importante para el cálculo del tamaño de la muestra. Con frecuencia, la obtención de una diferencia estadísticamente significativa diferente entre los resultados al gastar dos o más valores o grupos con una prueba estadística, generalmente se fija un punto de corte para decir que si hay diferencia entre los valores. Por convención, lo más frecuente es aceptar la propuesta de Carl Pearson, que hay diferencias significativas cuando el valor de P es menor o igual a 0.05. No resulta relevante para el área en que se está investigando, investigación, práctica clínica, educación médica, etc. El investigador debe determinar si la magnitud de esa diferencia es relevante para el área de interés, independientemente de que haya sido estadísticamente significativa. Se espera que cualquier diferencia de relevancia también sea estadísticamente significativa. Si en un estudio se han considerado los factores arriba descritos, pero no se ha anticipado que el resultado sea relevante en educación médica, pierde utilidad. Para ejemplificar, se realizó un estudio cuyo objetivo fue un conocimiento en medicina familiar de dos muestras de estudiantes que tomaron clases con profesores distintos. El instrumento de medición del nivel de conocimiento fue un examen de opción múltiple de ítems. Al momento de analizar estadísticamente los datos, se encontraron diferencias entre ambos grupos, probabilidad menor de 0.05, pero en el análisis se identificó que las diferencias fueron solamente del valor de dos respuestas. Por lo anterior, se puede afirmar que hay diferencias estadísticamente significativas, pero carece de relevancia para la toma de decisiones educativas. Al calcular el tamaño se utilizaron fórmulas matemáticas que consideran en forma simultánea varios de los 7 factores estadísticos han descritos. Para la mayoría de ellos ya existen valores aceptados por convención o incluso asignados de manera arbitraria. Al momento de deducir valores en tales fórmulas, nos encontramos que los rubros de variabilidad y tamaño del efecto requieren revisión bibliográfica, estudios piloto o la opinión de expertos para asignar un valor apropiado. Ok, gracias, Leonardo. Vamos con el tamaño de muestra de acuerdo a distintos diseños de muestreo. Vamos con Luis Ángel Carrasco Sánchez. Sí, profesora. Tamaño de muestra de acuerdo a distintos diseños de muestreo. Para la determinación del tamaño de muestra, también hay que considerar el tipo de diseño empleado en la investigación. Existen diseños de tamaño fijo, los más usados en estudios clínicos, epidemiológicos y en investigación educativa, y de tamaño variable. En los de tamaño fijo, el tamaño de muestra se fija desde el inicio de la investigación. En los estudios de tamaño variable, el número de sujetos se irá incrementando hasta obtener un tamaño predeterminado, diseño secuencial, o en el diseño experimental que involucra un solo caso. En el resto del documento solo se hace referencia a los diseños de tamaño fijo. La mayoría de las fórmulas utilizadas para el cálculo del tamaño de muestra parten del supuesto de una distribución normal de los valores de las variables en cuestión. Perdón, ya le moví en cuestión. Adelante. Sí. Sin embargo, existen herramientas estadísticas para analizar los datos cuando ese supuesto no se cumple. Okay. Entonces llegamos al cálculo del tamaño de la muestra de una media. Veamos. Voy a ser un poco más grande para que puedan visualizar porque las fórmulas están chiquititas. Dice, el intervalo de confianza para estimar la media poblacional a partir de una muestra es la siguiente. C, intervalo de confianza, igual a Y gorro más menos un coeficiente de variabilidad. Ese coeficiente de variabilidad también lo vimos nosotros como un valor de Z
que, si ustedes recordarán, para estimar el intervalo de confianza, tenemos 3 elementos. Un elemento que es el promedio, o la diferencia entre promedios, la proporción o diferencia entre proporciones, más menos el coeficiente de variabilidad por el error estándar. Y entonces vamos a ver que se necesitan estos elementos para obtener el cálculo del tamaño de la muestra de una media. Aquí en este caso entonces tenemos el intervalo de confianza igual a Y gorro más menos el coeficiente de variabilidad. Y nos dicen aquí que Y gorro es la media estimada a partir de la muestra. Este símbolo sigma es igual a un valor Z alfa entre 2, por un error estándar de la media, que es la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada de n. Este es el error estándar. Ustedes van a observar muchas veces en los artículos que mencionan el error estándar de la media, pues no es más que la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada de n. Y bueno, en este caso hacen una combinación de estos dos elementos en donde tiene el coeficiente de variabilidad a un alfa determinado. Aquí va a depender si queremos trabajar a un alfa de 0.02. Recuerden que los valores de Z o de T-Student, los vayan a trabajar, tienen que ver de acuerdo al nivel de significancia. Y al momento de multiplicarlo por el error estándar, vamos a ver que les va a dar una cantidad de desviaciones estándares adecuadas para tener un error permitido. Y bueno, la desviación estándar, como ustedes lo pueden ver aquí, tenemos la raíz cuadrada de las Y's menos la media muestral elevado al cuadrado, todo esto entre n-1 y se obtiene de ese cociente la raíz cuadrada. Esta fórmula ya la saben, ya la hemos visto muchísimas veces y esta se va a utilizar para sacar el error estándar de la media. El Z alfa entre 2 es el valor del eje de las abscisas en una función normal estándar. Recuerden que es función normal estándar porque tenemos que la desviación estándar va a valer 1 y la media poblacional va a valer igual a 0. Y vamos a ver en este caso que tenemos que considerar si es un intervalo de confianza, pues nosotros vamos a tener dos regiones, es decir, la de la izquierda y la de la derecha. Y vamos a tener mi media muestral, el límite del montecillo es la desviación estándar, aquí la denominan como un 0, perdónenme, como un 1, y aquí la denominan la media poblacional como 0. Y entonces, pues ese es el valor que tenemos que considerar. Esto valdría 0.95, aquí 0.025 más otro 0.025, en total nos da el 1. Es eso lo que hacen referencia y nos dice, cuando n es muy pequeña, un ratito borrarle. Cuando n es muy pequeña, el valor de Z alfa entre 2 podría sustituirse por ahora una T-Student. Una T-Student que está con n-1, con un grado de libertad, con grados de libertad, coma, con alfa entre 2. Entonces se puede utilizar ese también. Entonces, al despejar n, se tiene lo siguiente, es decir, ustedes ya ven que aquí ya se hizo una nueva expresión en donde esta n va a ser un tamaño de muestra con el valor del coeficiente de variabilidad, el coeficiente de confiabilidad, perdón, elevado al cuadrado por la varianza muestral sobre una varianza poblacional, o en su caso, esta expresión hace alusión a sacar estos valores y se van a elevar al cuadrado, ¿vale? Eso es lo que nos está indicando y dice, en muestras finitas, donde la población es inferior a 1 millón, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra se suele multiplicar por el factor de corrección por finitud. Es otra fórmula más que aquí ustedes observan que es un valor absoluto de 1 menos n minúscula, que es el tamaño de muestra, sobre n mayúscula, que es la poblacional. Ojo, aquí esta n nos dice que puede ser inferior a 1 millón y nos dice que quedando la estimación del tamaño de la muestra de esta forma. Aquí ya tienen esta fórmula, se le multiplica la corrección de la cantidad finita de datos de la población.
tenemos que el error de estimación o absoluto se obtiene de una muestra piloto o de estudios previos. Entonces, aquí, déjenme borrarles. Esta es una fórmula del cálculo del tamaño de la muestra y esas son las fórmulas que yo les pido para su examen. Y ustedes se van a encargar de buscar un ejemplo, solo un ejemplo del cálculo del tamaño de la muestra. Puede ser para una media, puede ser para la diferencia entre las medias, puede ser para la proporción o puede ser para la diferencia entre proporciones, el que ustedes se encuentren. Más abajo viene el cálculo para determinar el tamaño de la muestra de una proporción. Aquí ustedes observan que las fórmulas van a tener un poco de similitud con los cálculos que se utilizaron para los intervalos de confianza para las proporciones. Aquí en este caso, el de las proporciones, dice el tamaño de muestra de una proporción se calcula como sigue. Ustedes van a observar que tenemos una n con una z alfa entre 2, que es el coeficiente de confiabilidad, se eleva al cuadrado, se va a multiplicar por la probabilidad del éxito multiplicado por la probabilidad del fracaso. Se divide entre este factor, que arriba también les indica cómo se calcula, y toda esta relación de cocientes se multiplica por 1 menos n minúscula sobre n mayúscula, y donde dice alfa, este símbolo se calcula con z a alfa entre 2, z de alfa de 0.025, por ejemplo, por la raíz cuadrada. Todo esta es el error estándar de la proporción, la raíz cuadrada de la proporción del éxito por la del fracaso sobre n. Y nos dice, esta expresión se conoce como precisión del muestreo o error de la estimación. Esta expresión nos dice que vamos a utilizarlo como un factor de corrección por la finitud de la población, es decir, porque sabemos que la población es finita. Si fuera infinita, pues no se podría utilizar esta fórmula. Y nos dice que la P es la proporción estimada del parámetro de la población. Entonces tenemos ahora ya esta versión para el cálculo del tamaño de una proporción. Z alfa es el valor del eje de las abscisas en la función normal estándar, en donde se acumula la probabilidad de 1 menos alfa. El error absoluto, como ustedes lo ven, se obtiene de una muestra piloto o estudios previos. Si no puede determinarse esta proporción, se tomará a una probabilidad de éxito de 0.5. Recuerden que la probabilidad nada más llega hasta 1. Entonces, si tenemos la probabilidad de éxito de 0.5, la probabilidad de fracaso sería 1 menos P, sería 1 menos 0.5, que daría 0.5. Esa es la probabilidad del fracaso. En este caso, pues son iguales. Y nos dice porque este valor garantizará el mayor tamaño de la muestra. El nivel de confianza 1 menos alfa por 100 que suele utilizarse en estas pruebas, por lo general es del 95%. El intervalo de confianza para una proporción queda definido de esta manera, que estos intervalos ya los vimos en bioestadística 1. Ya se vieron estos intervalos de confianza, ¿sale? Que ustedes los recordarán menos. Este valor estimado del error absoluto, que tiene que ver con un coeficiente de confiabilidad Z alfa entre 2 por este error estándar de la proporción. Aquí vienen las referencias bibliográficas, por si ustedes tienen alguna duda, pueden consultar. Y nos vamos para el cálculo del tamaño de la muestra ahora. Cálculo para el tamaño de la muestra de la diferencia de dos medias independientes. Aquí vamos a ver si en el caso de diseño experimental que querramos, tenemos que las dos medias que queremos comparar, cada media se conoce la varianza poblacional, puede utilizar el estadístico Z, pero si no, se podría utilizar un estadístico T-Student. Y entonces aquí les muestran nuevamente las fórmulas. La fórmula NC igual a NE, que es el cálculo del tamaño de la muestra de la diferencia de dos medias independientes, ojo, nos dice que es igual a 2 por la desviación estándar, bueno, en este caso la varianza muestral, sobre D al cuadrado, por Z a alfa entre 2,
y aquí ya relacionan el coeficiente del valor B. Todo esto se eleva al cuadrado, donde nos dice C es el tamaño de la muestra para el grupo de referencia y NE es el del experimental. Entonces vamos a ver qué son los otros componentes. Aquí está. En donde D va a ser la diferencia entre las medias. Entonces, les decía, uno va a ser el de referencia, otro va a ser el grupo con intervención alternativa, o sea, como experimental. Tenemos la diferencia de las medias, la media del primer grupo contra la media del segundo grupo. S al cuadrado es la varianza de ambas distribuciones. La varianza de ambas distribuciones, ojo, aquí ya entramos a algo interesante donde se suponen las varianzas son iguales. Z beta es el valor del eje de las abscisas en función de la normal estándar, en donde se acumula la probabilidad de 1 menos beta. Recordemos que beta, el valor beta es el error tipo 2. Nos dicen que en esta fórmula esto se emplea cuando se trata de un contraste de hipótesis bilateral. En caso de un unilateral, se tiene que hacer una sustitución de los valores de Z, ¿sale? En ocasiones se usa Z alfa, alfa 0.05, o en su caso, si es una bilateral, Z alfa entre 2. Aguas con eso. Nos vamos con la siguiente, con el siguiente cálculo. Cálculo para el tamaño de muestra de la comparación de dos medias repetidas. Ojo, aquí ya es diferente, son pruebas, una prueba de hipótesis relacionada con cosas pareadas, que son muestras dependientes. Y entonces aquí cambia un poquito la fórmula, y aquí ven que es NC igual a NE igual a una expresión entre paréntesis de Z alfa entre 2 más Z beta elevado al cuadrado por la desviación estándar muestral sobre D minúscula al cuadrado, donde nos dice que D es el promedio de las diferencias individuales entre los valores basales y los posteriores. Es decir, tenemos anterior, derecha, izquierda, arriba, abajo, de un mismo individuo. Esas son las diferencias que se tienen que calcular y se saca el promedio de las diferencias y se eleva al cuadrado. Eso es lo que nos piden aquí. S, pues ya ven que es la desviación estándar en este caso de ambas distribuciones, que se suponen son iguales. Z alfa entre 2 tenemos que es el valor del eje de las abscisas en la función normal estándar, en donde se acumula la probabilidad 1 menos alfa para un contraste de hipótesis bilateral, y Z beta es el valor del eje de las abscisas de la función normal estándar, en donde se acumula la probabilidad 1 menos beta. Vamos con el cálculo para el tamaño de muestra de la comparación de dos medias repetidas en dos grupos distintos de participantes. Ojo, tamaño de la muestra de la comparación de dos medias repetidas en dos grupos distintos de participantes. Y nos dice, se utiliza cuando se requiere comparar el cambio entre una media basal y otra posterior de dos grupos distintos de sujetos. La fórmula para la estimación del tamaño de la muestra de los grupos es la siguiente. Tenemos aquí NC igual a NE y hace una relación de cociente donde el 2 se multiplica por los valores del coeficiente de confiabilidad a un alfa y a un beta, se eleva al cuadrado, se multiplica por 1 menos P por la desviación estándar muestral entre el valor absoluto de la diferencia entre las dos medias, que una vez que saque ese valor absoluto se le aplica el cuadrado. Y nos dicen aquí que esta MDC es la diferencia entre los valores iniciales y los finales en el grupo de los controles. Y MDE es la diferencia entre los valores iniciales y finales con el grupo de tratamiento. ¿Sale? Entonces aquí ya, nuevamente tenemos la diferencia entre las medias, nada más con dos grupos, es lo que se está abarcando aquí. Finalmente vamos con el cálculo para estimar el tamaño de muestra de la diferencia entre las proporciones, que es muy similar al cálculo del tamaño de la muestra para la proporción. Sin embargo, aquí
el error estándar pues ya implica que hay dos poblaciones, la de la proporción 1 y la de la proporción 2. Y nuevamente aquí se va a utilizar estos valores del valor del éxito de probabilidad para la proporción 1, el valor de fracaso de la probabilidad para esa misma población, más la probabilidad del éxito de la proporción 2 por la probabilidad del fracaso, se divide entre una diferencia de las proporciones elevada al cuadrado, eso se va a multiplicar por los coeficientes de confiabilidad, la suma de estos coeficientes que se elevan al cuadrado. Y nos dicen donde P1 es la proporción del primer grupo, P número 2 es la proporción del segundo grupo, y estas diferencias pues es para ver quién es mayor que la otra. El Z alfa nuevamente, si es una cuestión de bilateral, una distribución bilateral, es el Z alfa entre 2. Si no es así, pues se utilizaría un Z alfa, ¿no? No se necesita hacer la división. Nos vamos con el cálculo para el tamaño de muestra de comparación de dos proporciones independientes. Aquí dice que cuando se tiene una tabla de contingencia de 2×2 y las condiciones se cumplen para aplicar una prueba G cuadrada, que esta ya espero, a ver si me da tiempo platicárselas el día miércoles, para que tengan una referencia de cómo se va a utilizar esta G cuadrada. Dice que se puede utilizar esta aproximación para el cálculo del tamaño de la muestra de la comparación de proporciones independientes. Se utiliza la fórmula de Marragat y colaboradores, en donde ven que tenemos ya pues algo más, un poco más complejo. NC es igual a NE. En un numerador tenemos una expresión elevada al cuadrado donde se ponen los valores de Z por la raíz cuadrada de 2 por la probabilidad de éxito y fracaso. Nuevamente se le suma el coeficiente Z beta por la raíz cuadrada de la probabilidad del éxito, la del fracaso, más nuevamente, esto estamos hablando de un grupo control, de un grupo experimental, y nos dicen que la proporción de la proporción media de la proporción de eventos de interés del grupo control y el grupo del tratamiento, ¿no? Entonces vemos que QC es igual a 1 menos P, que es, les decía, la probabilidad del fracaso en una probabilidad binomial, y vemos que P de C es la proporción de eventos de interés en el grupo control, Q de C es igual a 1 menos P de C, y P de E es la proporción de eventos de interés en el grupo expuesto o con tratamiento. Simplemente es comparar los controles con los tratamientos. Y me parece, déjenme borrarle, que ahí tenemos las fórmulas. Estas fórmulas las van a encontrar también en otros libros, en libros de bioestadística, pero me interesa que puedan hacer, digamos, elegir cualquiera, elegir de preferencia si es de la media o diferencia entre medias, para que ustedes hagan el ejemplo. Van a tener que buscar un ejemplo del cálculo del tamaño de la muestra. Ya tienen aquí las fórmulas, ya tienen qué es cada elemento para que ustedes lo puedan revisar. Como punto final, ya para terminar este documento, dice opción rápida y aceptable para el cálculo del tamaño de la muestra. Aquí les da una fórmula simplificada para el tamaño de la muestra, para comparar dos medias, ¿no? Y entonces, cuando se acepta un error bilateral, alfa de 5% y una potencia del 80%, ya lo tienen esos dos datos, y se denomina diferencia estandarizada al cociente entre las diferencias de medias, D, y la desviación estándar, S, pues ya tienen esta, ¿no? La diferencia estandarizada de DE igual a D sobre S, por lo que es una fórmula muy abreviada y les ayuda para estimar aproximadamente el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces aquí ya les va a dar, digamos, N igual a 16 sobre DE al cuadrado. Ahí se tendría que buscar la diferencia entre dos medias para dar un aproximado y ya hacer la sustitución para ver cuál es el tamaño de la muestra. También les muestra, valga, para dos proporciones, ahí tienen la fórmula. Y bueno, hay algunas consideraciones especiales, que es el tamaño de muestra para estudios piloto, las estrategias para minimizar el número necesario de participantes, y pues en ocasiones ustedes lo pueden utilizar, pueden obtener el cálculo del tamaño de la muestra empleando algunos programas en línea. Aquí les muestra algunos, si ustedes tienen algunos de ellos, por ejemplo en Excel también lo pueden utilizar.
y entonces no sé si está el R, pero sigma plot también está, el estadística, o en fin. Entonces ahí tienen varias referencias y finalmente vemos las conclusiones. La investigación educativa debe tener el mismo rigor metodológico que otras áreas científicas, incluido el cálculo del tamaño de la muestra. Hay que practicar una y otra vez, es decir, ser activos para poder ser competente en la conceptualización de cómo estimar la función matemática del tamaño de la muestra. Y bueno, al respecto, Abraham Flexner escribió: la medicina moderna, como toda enseñanza científica, está caracterizada por la actividad. Las conferencias y los libros no son sustitutos de las experiencias. Es una cuestión de consejo, ¿no? Nada más aquí lo que me interesaba es que vieran cuáles son los elementos que se tienen para el cálculo del tamaño del muestra. Me falta darles un poquito de la teoría del muestreo, porque si ustedes vieron, también viene cómo se puede obtener una muestra, es decir, si es aleatoria, si es por conglomerado o cómo es la muestra. Además de los tipos de diseños, vimos que había diseños de efecto fijo. Vamos a ver de qué va ese diseño de efecto fijo el día miércoles, ¿vale? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. No sé si existe alguna duda o comentario a este artículo. Profesora, yo tengo una pregunta, no respecto sobre ese artículo, pero es sobre mi seminario. Dime. Sí, en mi seminario, en las figuras que me tocaron, bueno, más bien en las que elegí, no habla de ninguna prueba estadística, solamente vienen un poco explicadas, pero o sea, no tienen ningún valor de P ni ninguna prueba. Entonces, mi pregunta es si solamente bastaría con explicarlas y, no sé, explicar una hipótesis de investigación que se hicieron respecto a esas figuras, o qué pasaba en ese caso. Lo que pasa es que voy a evaluar, no me acuerdo, ya les compartí que voy a evaluar para su seminario. Sí, sí. Sí, si no lo tienes, tienes que buscar algo del artículo para que tú nos platiques de eso. ¿Qué voy a evaluar? Aquí está. Una gráfica del artículo científico con una prueba de hipótesis estadística vista en la UEA. Deben presentar la hipótesis de investigación de la gráfica, la hipótesis estadística, el nivel de significancia, la conclusión estadística, si hay o no diferencia estadística, con qué hipótesis se quedan y la conclusión de la hipótesis de investigación. Sí, es que basándome en eso, bueno, las otras figuras de mis compañeros sí traen eso, traen qué prueba hicieron y tienen el valor de P. De acuerdo, ustedes se ponen de acuerdo. Yo voy a evaluar eso en cada uno de ustedes. Pónganse de acuerdo porque yo voy a calificar eso. Pónganse de acuerdo, porfa. Bueno. El día jueves, bueno, me voy con los anuncios. El día jueves, ustedes tienen que subir el seminario, es decir, su presentación, junto con el artículo científico que eligieron. El seminario lo presentan el día viernes y el examen, les comentaba que sí necesito que lo envíen a más tardar, me parece que les dije a las 3 de la tarde, déjenme ver. En Classroom lo tengo 2:30 p.m., pero les voy a dar hasta las 3 p.m. A las 3 p.m. voy a cerrar el grupo de Classroom. Ya no podrán subir ningún documento, nada, ni podrán ni bajar ni mover nada, porque voy a cerrar el grupo. Esto lo voy a hacer con el fin de calificar. Ya no hay nada que agregar, ¿sale? Entonces tienen hasta el día viernes 3 de la tarde para enviar las tareas, los exámenes o lo que falte. Ya no les puedo dar más tiempo porque tengo que calificar. El día lunes, no me acuerdo de la fecha de octubre, ¿qué fecha es? Déjeme ver. El lunes
tengo 18 de octubre, es el examen global de bioestadística. Si alguien quiere aplicarlo es porque reprobó el primero, el segundo y todo lo demás. Hasta ahorita creo no hay nadie. Si hay alguien que pueda surgir, me tiene que decir hoy, ahorita en este momento, quién va a realizar examen global. ¿Por qué? Porque tengo que diseñarlo, aplicárselo el mismo lunes. Ahí lo siento mucho, pero nada más les puedo dar 2 horas de hacer el examen, entregarlo, porque tengo que calificar. Una vez que yo califique, para el día martes ya tendría yo las calificaciones finales y tendría yo que pues ya hacérselas llegar por vía Classroom. Si hay algún comentario respecto a su calificación, pueden hacer alguna llamada por WhatsApp para aclarar cualquier situación que ustedes vean en su calificación. El día miércoles 20 de octubre, yo ya estaré enviando el acta de evaluación a sistemas escolares, ¿sale? Esto es así muy rápido porque así nos los están pidiendo. Entonces, el día miércoles 20 de octubre ya habré yo entregado el acta de evaluación. Entonces, para el día 18 de octubre, ¿hay alguien interesado en hacer examen global? Ok. Queda por entendido que nadie lo va a aplicar. Entonces, yo recibiré sus actividades, sus tareas, voy a calificar y si hay alguna aclaración, les decía, el día martes 19 de octubre los podré atender para cualquier duda de su evaluación. Yo tengo que calificar el examen tercer parcial el día entre viernes, sábado y domingo, pero cierro Classroom a las 3 de la tarde para yo empezar ya a guardar los exámenes, escuchamos los seminarios y yo me arranco en la evaluación. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? De mi parte no, doctora. Gracias, Andrea. ¿Alguien tiene algún comentario final, duda? Creo que por el momento no, profesor. No, doctora. Entonces nos vemos el día miércoles porque todavía me falta platicarles del diseño experimental y un poco de teoría del muestreo. Entonces nos vemos el miércoles. Échenle ganas a su tercer examen parcial y calificaré los que ya me subieron. Los que presentaron ahorita ya suban su examen para ya yo establecer la calificación y espero no haya ningún problema. Yo estaré calificando ya los exámenes parciales que ya me enviaron y también tareas. Sale, chicos, pues nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto. Profesora, buen día. Buena